Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde los estudios de la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y de inmediato los invito a conocer los titulares de la presente edición informativa. Pleno del Congreso aprobó cuadro de comisiones y número de integrantes para periodo 2014-2015. Previamente autorizó viaje del presidente Humala a Colombia. Consejo Directivo acordó reactivar comisión especial que evaluará a candidatos para defensor del pueblo. Parlamentarios rechazaron fallo judicial que ordenó excarcelación de cúpula del Movadef. Congreso fue escenario de lanzamiento del cuarto Congreso Nacional de Juventudes que se realizará en Ayacucho. Museo del Congreso y de la Inquisición cumplió 46 años de funcionamiento al servicio de la sociedad. En la actualidad es la sede cultural más visitada del Perú. Empezamos contándoles que en su primera sesión de la presente legislatura, el Pleno del Congreso aprobó el cuadro de comisiones ordinarias y el número de sus integrantes para el periodo 2014-2015. Previamente también autorizó el viaje del presidente Ollanta Humala a Colombia. Veamos. Las comisiones con 17 integrantes son Agraria, Constitución, Defensa Nacional, Descentralización, Economía, Educación, Energía y Minas, Fiscalización, Justicia, Presupuesto, Relaciones Exteriores y Salud. Con 15 miembros, Ciencia y Tecnología, Comercio Exterior, Cultura, Defensa del Consumidor, Inclusión Social, Producción, Pueblos Andinos, Trabajo, Transportes y Vivienda. El cuadro de congresistas que integrará a cada una de las comisiones será decidido en una próxima sesión. De igual forma, se dio cuenta del número de integrantes del Consejo Directivo del Congreso y de la Comisión Permanente. Al inicio de la sesión, parlamentarios de diversos grupos políticos expresaron su preocupación por la ley que entró en vigencia este mes, que obliga a los trabajadores independientes a aportar a una AFP para su jubilación. Unos pidieron postergar el plazo y otros su derogatoria. Está en debate varios temas, por ejemplo, ¿por qué es obligatoria la afiliación a una sola AFP? ¿Por qué no practicar el principio de la autonomía de la voluntad para que el trabajador pueda decidir a qué AFP se afilia? Otro elemento es la tasa de edad, pues señora presidenta, ¿qué peruano vive 110 años y así se adjudica la totalidad del fondo que aportó? Esto es un sistema obviamente organizado en función del interés privado de las AFP. Previamente, el Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que autoriza el viaje del jefe de Estado, Ollanta Humala, del 6 al 8 de agosto a Colombia, para asistir a la ceremonia de posesión del segundo mandato del presidente de ese país, Juan Manuel Santos, que se realizará en la ciudad de Bogotá. La visita oficial permitirá además estrechar los vínculos existentes entre ambas naciones e impulsar la agenda de cooperación, integración fronteriza, intercambio económico y de protección a las comunidades peruanas residentes en Colombia. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. El Consejo Directivo del Congreso acordó reactivar la comisión especial que evaluará a los candidatos para Defensor del Pueblo, informó el legislador José León Rivera. Explicó que la intención es que la elección se realice en un mes. Lo primero que se está haciendo en esta legislatura es ponernos a trabajar en los temas de fondo. Esta es una respuesta que nosotros hemos impulsado ahora en la Junta de Portavoces, que tenemos que dar desde el Congreso. Hay que resolver los problemas del país, hay que debatir los temas que interesan para el país, y el Defensor del Pueblo está recontravencido. Está un accesitario que, por cierto, no cuestiono su labor, pero no debería funcionar de esta manera, debería funcionar con la elección definitiva que lo aprueba finalmente o lo valida finalmente el Congreso de la República. Nos hemos propuesto sobre lo avanzado, sobre un abanico de 6 que ya están seleccionados, más los que se incorporen ahora en este periodo de tal vez 2 semanas, podamos elegir en el primer mes de legislatura al Defensor del Pueblo. Congresistas de diversas bancadas se mostraron preocupados por el reciente fallo judicial que ordena la excarcelación de 7 miembros del Movadef detenidos en abril pasado. Los parlamentarios advirtieron que esta situación pone en riesgo el proceso que se les llevará mientras estén en libertad.
Nosotros vamos a estar siempre vigilantes como poder también del Estado, que es este Parlamento, que es la voz del pueblo, atentos a cuál puede ser el accionar. Repito, hay pluralidad de instancias, probablemente esta resolución que ha sido suscrito por un juez pueda ser revisada por la instancia que corresponde, en este caso por los 3 vocales superiores, de tal manera que nos puedan dar mayor luces respecto al accionar del Poder Judicial como institución. Confío en eso, yo confío en eso realmente, ¿no? Y hay que saber perfectamente diferenciar cuál ha sido esa histórica hecho de crimen y de sangre que ha existido en el Perú y que hasta la fecha no ha terminado, de tal manera que no podríamos decir que ya eso ha sido prácticamente parte del pasado, es nuestro presente, y siendo nuestro presente la exhortación a que los documentos fácticos, las pruebas objetivas que puedan ser materia de análisis por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público al momento de formular las denuncias y la acusación respectiva sean valoradas en su real dimensión, de tal manera que no estamos hablando de un tema simple, sino estamos hablando de un tema muy complejo que ha enlutado a miles de peruanos y que ojalá esa historia jamás se repita. Rechazamos, no compartimos esta forma como una sala superior ha mandado investigar a una organización de fachada, una organización que blanquea poses políticas, criterios políticos como Movadef. Sin embargo, es la justicia, hay que respetarla, aun cuando la critiquemos y no la compartamos. Pero lo cierto es que Movadef tiene serias evidencias, y como la infiltración en los colegios, como querer hacer creerle al país que los presos por terrorismo son presos políticos. Eso no es cierto. Entonces hoy día nos toca vigilar para que la investigación que se va a hacer en comparecencia sea rigurosa. Hay decisiones del Poder Judicial que nos llaman la atención y son lamentables, pero acá tenemos que ver el por qué se ha tomado esta decisión. Yo creo que en la parte de la investigación que se les vinieron haciendo a estos personajes vinculados al Movadef y que antes, lo sabemos todos, estuvieron muy vinculados a Sendero Luminoso, quizás no se han juntado las pruebas para poder tener todos los argumentos necesarios para poder darles una sentencia que se podría dar, ¿no? Yo creo que ese ha sido el gran problema que en estos momentos el Poder Judicial ha tenido para poder actuar de una manera de debido proceso, ¿no? El expresidente de la megacomisión investigadora, Sergio Tejada, espera que en septiembre el Pleno del Congreso someta a votación los informes pendientes relacionados a las presuntas irregularidades del gobierno anterior. El congresista Sergio Tejada adelantó que para el próximo mes se estaría incluyendo en la agenda del Pleno los informes relacionados con la investigación que se le siguió al segundo gobierno del expresidente Alan García Pérez. Dijo que para este mes se ha priorizado la presentación del gabinete ministerial para solicitar el voto de confianza del Parlamento y la elección del defensor del pueblo. He pedido que sea en septiembre, a veces las coyunturas son cambiantes en el Parlamento, pero yo confío en que sí, voy a insistir en eso. El parlamentario expresó su deseo de que se definan mejor las reglas del debate a fin de que se logre una discusión alturada que permita dar a conocer los hechos investigados, las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, creo que el primer debate, el del caso de los narcoindultos, fue bastante tenso, fue un debate muy largo. Creo que habría que acotar un poco los tiempos, definir mejor las reglas del debate para que sea un debate alturado, para que se identifiquen claramente cuáles son las conclusiones y los hallazgos que hemos tenido, y a partir de eso poder avanzar más rápidamente en los informes. ¿Eso también se va a definir más adelante cuando ya se reúnan y establezcan las reglas que se van a tener? Sí, siempre las reglas se definen en la Junta de Portavoces. Llegado el momento, definiremos en ese espacio las reglas de juego para que sea democrático, plural, pero también un debate alturado, ¿no? Público, que toda la población esté informada sobre eso. Así es, eso es lo más importante, porque finalmente la población es la que tiene derecho a conocer la verdad, a conocer los hechos que hemos investigado. El segundo vicepresidente del Congreso, Norman Lewis, aclaró que el Poder Judicial lo declaró inocente tras permanecer injustamente detenido por 4 meses en Iquitos en el año 2006. Respecto al informe difundido el último domingo, dijo que se trata de una persecución política. Pero yo no tengo ninguna culpa, yo soy una persona totalmente libre, inocente de toda culpa en ese tema, por lo tanto no tiene sentido que se pretenda abrir una herida que me costó cerrarla
a mí, a mi familia, a mis hijos, porque 4 meses en un penal no se olvidan así nomás. Después de 8 años se ha pretendido poner un marco por quienes en esa época estuvieron y han utilizado a un procurador de esa época que ahora debe tener el rencor de no haber podido demostrar algo y haber perdido un juicio contra mi persona, y ahora quiere poner en tela de juicio, a la redundancia, que la sentencia de un tribunal constitucional, que la sentencia de la Corte Suprema no vale. Habría que revisar. Eso es una barbaridad jurídica total. Yo no tengo lados ocultos. Yo estuve en prisión 4 meses injustamente. Fue una persecución política de lo más baja y vil, por quien ahora está detrás de esto. El mismo que estuvo en esa época está ahora detrás de esto y lo puedo demostrar. Al volver, Parlamento fue escenario del lanzamiento del 4º Congreso Nacional de Juventudes. Le recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Volvemos desde el canal del Congreso. Más de 1000 jóvenes líderes de las 25 regiones del país participarán en el 4º Congreso Nacional de Juventudes que se realizará en Huamanga, Ayacucho, del 21 al 23 de agosto. Así lo informó el legislador Sergio Tejada junto a representantes del Senajo. Con el propósito de reunir a jóvenes líderes de todo el país para discutir temas comunes vinculados a salud, educación, violencia de género, trabajo decente, entre otros, para que sean incluidos en la agenda nacional del gobierno, se realizará el 4º Congreso Nacional de Juventudes en la ciudad de Huamanga de la región Ayacucho. El evento fue anunciado en conferencia de prensa con la participación del congresista Sergio Tejada. Han habido distintas temáticas que se han abordado en estos encuentros. El tema de la población afrodescendiente, de la población LGTB, los temas ambientales, temas estudiantiles, indígenas, políticos, religiosos, temas rurales incluso, que me parece una gama bastante amplia que abarca las preocupaciones de los y las jóvenes en el Perú. La cita tiene además como propósito presentar el Plan Estratégico Nacional de la Juventud 2014-2021, trabajado en los congresos pasados. El documento tiene informe técnico favorable del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, pero falta que sea aprobado en el Consejo de Ministros mediante decreto supremo. Creemos que la juventud no solamente debe de ser el mero crítico de las cosas que vienen pasando, sino también tiene que ser generador de propuestas y acciones que se tienen que venir desde la propia juventud, y en ese marco es que este espacio va a permitir ello. Otro de los grandes objetivos del cónclave es conseguir presupuesto público para inversión social a favor de los jóvenes a través de partidas presupuestales otorgadas a los gobiernos locales y regionales. El gobierno regional de Ayacucho ya ha expresado y ha tenido las reuniones tanto con el Senajo y todas las organizaciones de los jóvenes, y en ello hemos expresado de forma firme, categórica, brindarle todo lo que es el apoyo, brindarle todo lo que es el granito de apoyo para que el 4º Congreso Nacional de Juventudes en Ayacucho sea un éxito. El evento nacional lo organiza la Secretaría Nacional de la Juventud en conjunto con el Gobierno Regional de Ayacucho, el Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana, la Mesa de Concertación de la Juventud Ayacuchana y además cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, denunció haber recibido amenazas en contra de su persona y de su familia a través de un mensaje de texto. Indicó que denunciará el hecho ante el Ministerio Público. He recibido vía un mensaje una amenaza directa contra mi persona y contra mi familia. Para ello, el día viernes 25 de julio, entre las 9:15 y las 12 de la noche, y aprovechando que ni yo ni mi familia estábamos en casa, ingresaron a mi domicilio y literalmente voltearon mi dormitorio y el de mis hijos. Vaciaron todos los cajones de las cómodas, los colchones y toda la ropa quedaron tirados en el piso. Pero lo extraño de todo esto es que no robaron absolutamente nada. Voy a dirigirme
a la Fiscalía de la Nación a hacer la denuncia correspondiente. Y también aprovecho para pedir al Congreso que me preste la seguridad correspondiente para mí y para mi familia. Modificar el Código de los Niños y Adolescentes a fin de que los menores tengan acceso a métodos de planificación familiar y evitar los casos de muerte materna por embarazo precoz, plantearon especialistas durante el foro sobre planificación familiar que organizó el despacho del congresista José Urquizo. Debido a la precocidad de los jóvenes menores de 15 años que ya han tenido relaciones sexuales y al aumento de embarazos adolescentes con consecuencias mortales por complicaciones, especialistas en la materia encabezados por el decano del Colegio de Obstetras del Perú, Joel Mota Rivera, demandaron la urgente modificación de la legislación vigente. Consideraron necesario que se modifique el artículo 23 del Código del Niño y el Adolescente, así como el artículo 4 de la Ley General de Salud, a fin de que los menores puedan tener acceso a métodos anticonceptivos. El Ministerio de Salud está haciendo esfuerzos muy importantes, ha incluido nuevos métodos, ha incluido el inyectable mensual, el implante subdérmico, el condón femenino, pero no así es Salud. El Salud todavía no ha incluido estos nuevos métodos y debería hacerlo. Se informó que en lo que va del año ya se han registrado 224 muertes maternas y que esa cifra podría llegar a 400 hacia fines de año. La mayoría de casos ocurrieron en Puno y Amazonas. Para revertir esa situación, el Ministerio de Salud viene implementando un plan estratégico nacional para la reducción de la mortalidad materna y perinatal. El Ministerio de Salud tiene un plan nacional concertado de salud que tiene objetivos sanitarios precisos, planteados desde el 2007 hasta el 2020. Entre ellos está ampliar el acceso a la planificación familiar. Sin embargo, las estadísticas nos están informando que no estamos ampliando los servicios, más bien los estamos reduciendo. Así fue señalado en el foro sobre políticas públicas y planificación familiar, auspiciado por el congresista José Urquizo. En el evento también se advirtió que por tratarse de un tema que involucra al sector salud, educación y trabajo, debe tratarse de manera transversal, con la participación de los gobiernos locales, a fin de que se logre el objetivo planteado. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Al volver, Comisión de Ética declaró improcedentes denuncias contra varios legisladores. Regresamos con la ampliación. Con un minuto de silencio en memoria del fallecido músico peruano Rafael Santa Cruz, se inauguró el 23º Congreso Nacional y 12º Congreso Internacional del Folclor Roel Tarazona Padilla. El evento es organizado por el despacho del congresista Johnny Cárdenas. Tras el minuto de silencio en memoria del reconocido músico y actor Rafael Santa Cruz, quien falleció el último lunes, el presidente del Congreso del Folclor, Daniel Díaz Benavides, recordó los momentos que ambos compartieron en su afán de cultivar las diversas manifestaciones culturales del país. Esta es la oportunidad, hagamos una convocatoria un poco más abierta, veamos si es que un lenguaje un poco más académico hace rentable para que desde países nuestros hermanos que comparten su preocupación por las prácticas folclóricas nos acompañen en estas reflexiones. Hoy puedo indicarles, puedo informarles que hemos tenido algún éxito en eso. Nos acompañan representantes de la Universidad de Brasilia, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del congresista Johnny Cárdenas. Queremos sumarnos a este esfuerzo para que se desarrolle como corresponde y se le dé el nivel a este Congreso, que tenemos seguramente la visión, al igual que ustedes, que está orientada a consolidar, fortalecer las actividades académicas relacionadas al folclore, tratando su problemática en relación a la investigación, procesos y sistematización de toda la información de los hechos materiales y espirituales que han dejado nuestros antepasados. Por su parte, la sugerente de promoción de cultura del municipio de Lima, Gloria Lescano, y el doctor David Mariscal Landín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez en México, saludaron la iniciativa de organizar y desarrollar el 12º Congreso Internacional de Folclor, que está dirigido a docentes, estudiantes, artistas, investigadores y público en general hasta el próximo 9 de agosto.
la cultura es un eje fundamental y dentro de la cultura las manifestaciones folclóricas de patrimonio inmaterial de nuestra ciudad son ese tejido invisible que nos unen como limeños, como limeñas en este territorio. Dicho Congreso Internacional contará con conferencias magistrales de destacadas figuras de Perú, Italia, Francia y Argentina. Participaron también de la ceremonia el congresista Daniel Mora y el director general de la Escuela Nacional Superior del Folclor, José María Arguedas, Benjamín Loaiza. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Ética Parlamentaria declaró improcedentes las denuncias presentadas contra varios congresistas por no encontrar elementos suficientes para iniciar investigación. También acordó debatir el próximo lunes el informe final sobre el caso del legislador John Reinaga. El próximo lunes 11 de agosto la Comisión de Ética Parlamentaria presentará y debatirá el informe final sobre la denuncia presentada contra el legislador John Reinaga por su presunto vínculo con una constructora y su familia que habría contratado con el Estado. Sí, porque han venido 3 denunciantes, se ha acabado la audiencia con estos. Se ha venido un hermano que es arquitecto, han venido, ha declarado la asesora, ha declarado la sugerenta. Creo que hay los elementos suficientes como para elaborar un informe en forma objetiva, ¿no? ¿Será la próxima semana? Ojalá que esté en la próxima semana, creo que sí. Durante la última sesión se presentaron los testigos Gadi Rojas Domínguez, subgerente de la empresa, Milagro Rojas Domínguez y José Reinaga, hermano del legislador, quienes negaron que el congresista en mención tenga algún vínculo con la constructora Reinaga SAC y menos mantener contratos con el Estado aún después de que el parlamentario fuera electo. ¿Cuál es la participación que tiene el congresista John Reinaga actualmente en la empresa? Ninguna, porque él no está ligado a nuestra empresa. Actualmente solamente estamos trabajando, como le he mencionado, la señora Nora, mi persona, mi gerente, que es el señor Cándido. Quiero manifestar que nosotros rechazamos las imputaciones injustas hacia nuestra empresa de testaferraje y favorecimiento ilegal de parte de mi hermano, el congresista Reinaga. Todo esto a raíz de los reportajes difundidos en un programa televisivo y en diferentes diarios, por desacreditarnos y exponernos a perder nuestra fuente de trabajo sin fundamento. Mi persona, única vez durante todo el periodo de trabajo dentro del Congreso de la República, efectivamente yo visité al Ministerio de Vivienda, que es una situación completamente diferente, una sola vez, para hacer trámites propios de la gestión, así como se visita cualquier otro ministerio que nosotros en calidad de asesores vamos para alguna gestión propia, obviamente, de la labor de representación que realizan nuestros congresistas, pues por esa razón se hizo la visita. Previamente, la Comisión de Ética declaró improcedentes los informes de calificación contra la legisladora Zenaide Uribe. También fueron desestimadas las denuncias presentadas en contra de los congresistas José Elías, Richard Acuña, José Luna, Luis Iberico, Virgilio Acuña y Carmen Núñez. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. El Museo del Congreso y de la Santa Inquisición cumplió recientemente 46 años de funcionamiento al servicio de la sociedad y en la actualidad es la sede cultural más visitada del Perú, principalmente por turistas y estudiantes. Veamos. El Museo del Congreso y de la Inquisición tiene la condición de monumento histórico, por ello el Parlamento dispuso la restauración de varios de sus ambientes. Se dispuso la mejora de sus artesanados y los elementos de madera del local, así como del dintel del pasadizo de ingreso. Porque estos edificios tan antiguos pues tienen que ser en todo momento restaurados por manos obviamente profesionales. Miren la belleza que se ha hecho aquí nomás al frente, en la capilla del Congreso, allá en el hospicio, pues tenemos que poner también siempre en esa situación a este edificio. Hay que mantenerlo siempre en valor. El Museo del Congreso y de la Inquisición es el más visitado del Perú. En el último año recibió a 227.925 visitantes y desde su funcionamiento ha llegado a más de 8 millones de personas. Además, sus instalaciones pueden ser observadas a través de su sitio web. En los últimos tiempos del Congreso, este museo ha alcanzado logros bastante significativos que la verdad yo conocí cuando me dieron las cifras y me impresionó. Yo sabía que el Museo del Congreso y la Santa Inquisición era bastante visitado. Yo lo visité cuando todavía era colegial, pero no sabía la cantidad de visitas que recibe. En primer lugar, no solamente se trata de visitas, ¿no?, que es quizás algo importante, pero mucho más son las labores de investigación historiográficas que se realizan acá.
y que se plasmaron en varios libros, en varias publicaciones que el propio Congreso ha hecho y que se ven gratuitamente en nuestro sitio web. El jefe del Museo del Congreso y la Inquisición, el historiador Fernando Ayllón Dulanto, dijo que desde hace 46 años este inmueble difunde la historia congresal. En realidad, en ese tiempo, el museo ha sufrido grandes transformaciones. Villanueva lo creó con la intención, en esta sola sala, el resto del local ocupaba la Biblioteca Pública de la Cámara de Diputados, con la intención de difundir la historia congresal. Lamentablemente, un par de meses después, un golpe de Estado. Y en la época del golpe de Estado abrieron unas secciones de Inquisición y omitieron intencionalmente al Congreso. Textualmente, en jerga, diríamos, nos ningunearon, sí. Y esta solución, esta situación se mantuvo restablecido el orden constitucional. Era curioso que el museo que funcionaba en un local de la Cámara de Senadores con personal de la Cámara de Diputados se dedicara a exhibir en muy mala forma una historia falsa del Tribunal de la Inquisición y no tuviera siquiera una sala dedicada a la historia del Congreso. Las transformaciones han sido graduales. Esta sede cultural tiene como finalidad investigar, conservar, exhibir y difundir la historia del Congreso de la República y el patrimonio cultural a su cargo, informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación, ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Best Cable. Será hasta una próxima oportunidad.